La pintura del escritor elevado a Fénix de los Ingenios ansía desprender el carisma de un caballero de orden militar, pues investido de las galas sobrias de San Juan, en un óleo atribuido a Eugenio Cajés, resaltan las albas cruces ochavadas sobre su hábito negro. Del mismo modo en que la nobleza generosa de Malta lo hacía sobre la sangre dudosa de otros institutos de paladines cristianos. Empero alejado del frente de batalla, abierto ante el avance del gran turco, a resguardo del peligro de cautiverio berberisco, el dramaturgo apenas semeja un cruzado de salón. En cambio, es un momento álgido don Juanesco, su cacería más exitosa de damas bizarras a la manera del gran burlador modelado por Tirso de Molina, su ardor erótico consumado en los altares de Venus y Fortuna para reírse hasta de su sombra, la inclinación del adulto enamoradizo. Es cierto que las aventuras de Lope de Vega le habían encumbrado como el fénix al que todos los públicos jaleaban en los corrales de comedias de las Españas y aun de otros reinos, pero también que ni su matrimonio interesado con la poco agraciada doña Juana Guardo, hija de un rico abastecedor de carnes, ni su trabajo como secretario de varios nobles poderosos, le habían proporcionado riqueza material o un cargo en la corte, pero su peño la fecunda y su capacidad seductora le habían hecho famoso como nadie, y su vida donjuanesca siempre estaba en el candelero de la crónica sentimental de la villa. Por ese tiempo ya había escrito una ingente obra literaria, en la que se sucedían los títulos que acaparaban las carteleras de los teatros: Peribáñez y el comendador de Ocaña, Fuente Ovejuna, El perro del hortelano, y tantos más que corrían de boca en boca por los territorios de la monarquía católica. Esta bonanza económica le permitió comprar en 1610 una casa en la calle Francos, en la que vivirá hasta su muerte en 1635. Algo de falsa modestia deletreaban unas mayúsculas labradas en el dintel de la puerta: que propio albergue es mucho, aun siendo poco, y mucho albergue es poco, siendo ajeno. Pero mucho del cariño y del sosiego que el escritor encontró en su nueva vivienda se desprenden de sus cartas a los amigos, donde habla de mi casilla, mi quietud, mi huertecillo y mi estudio. Por fin, la figura del amanuense Provetto, lienzo anónimo al que se ha dado en llamar retrato de anciano, ataviado de clérigo y sedente ante un bufete amueblado de volúmenes, plumas y tintero, lamenta el amor perdido de la mocedad, se guarece en el refugio libresco de la senectud, entrambos añorados en las estrofas nostálgicas de la Filomena. Mal síntoma era convocar la dulzura de los recuerdos cuando más amargaban las ausencias, porque los títulos que rotulan sus tejuelos, del tenor, del laurel de Apolo y la Arcadia, junto a la estatuilla del dios de las musas, posado en una hornacina, hacia la que señalaba el poeta, conciertan labanitas del sueño de un tenorio despechado, el tempus fugit de la gloria mundana para un sacerdote dubitativo. Apenas el consuelo del viejo enamoriscado. Una vejez, la de Lope, que le lleva al arrepentimiento y a ordenarse sacerdote, que le pone a prueba su fe ante una sucesión de desgracias personales. La demencia de su amante Marta de Nevares, la muerte de su hijo predilecto Lope Félix, el rapto y abandono de su hija Antoñica. Para capear esos malos tiempos, Lope escribía sin parar, pues como anota su discípulo Juan Pérez de Montalbán en la antología Fama Póstuma, en una de las jornadas cotidianas del maestro,
desde el alba a la noche, le daba tiempo a hacer 3 comidas, regar el jardín y escribir una obra de teatro. Ante la magnitud de su obra, quedémonos con un libro que evidencia su importancia en la literatura universal. ¿Cuál es el nuevo arte de hacer comedias de este tiempo? Porque en ese ensayo sobre la dramaturgia moderna se sintetiza la fórmula teatral por él propuesta, que superando el clasicismo aristotélico, le sirvió para ganarse el gusto popular. Desde entonces fue en Corrales y Mentideros el fénix de los ingenios, hasta que el 26 de agosto de 1635 llega el final, porque a la tarde, tras la siesta veraniega, Lope acudió a la tertulia que sobre filosofía médica se iba a celebrar en la sede de los escoceses y se desvaneció. Llevado en andas a su casa, visitado por unos peritos en agonías, el poeta cayó preso de una tormenta de recuerdos, cuyos rayos le embestían en tropel por un cruce de caminos domésticos que iban a morir en su lecho doliente, donde fingía, en calidad de actor protagonista de su propia comedia, como loco cuerdo, como discreto enamorado. Al enterarse de su muerte Madrid, le despidió con unos funerales a lo Lope, con unas pompas fúnebres que duraron una semana y convirtieron la ciudad en un teatro barroco, con unos funerales que hicieron de su tumba en la iglesia de San Sebastián un lugar de peregrinación para venerar al mito lopesco. De este modo, tras recorrer los retratos de la vida del fénix, el rostro cosido a la palabra pasa a ser no tanto el embés del espíritu como el reflejo de la historia. La particular de Lope, la vecina de la villa y corte, la global del Imperio español. Las imágenes de las 3 edades en la vida de Lope de Vega seguirán evocando su pasión de escribir y su arte de amar en esta casa que ahora habitamos. Porque, como pensaba el clásico, de todos los artículos de lujo que en el mundo han sido, los perfumes pierden enseguida su fragancia. Las ropas se ajan y pasan de moda, y unos y otros fallecen tan pronto como se utilizan. Pero solo los versos permanecen al pasar a los herederos. El poema literario sobre Madonna Fenice, la protagonista de la novela que hoy presentamos, seguirá pues alimentando la leyenda del fénix de los ingenios, porque en adelante le acompañará la silueta azulada de una virgen, la Virgen de Lope de Vega.